Descansando en Dios. Amós capítulo 2 versículos 4 y 5. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. El profeta Amós inicia diciendo que Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo, en Amós 1:2. Amós va a citar el cuarto de los pecados de las 8 naciones, el que finalmente rebasó la paciencia del Señor. Algunos hacen referencia a que la frase debería traducirse por 3 pecados y aún por el cuarto, como expresión poética del número 7, que es un número claramente tipológico que simboliza totalidad. En el caso de las naciones circunvecinas, solo se menciona el pecado peor y culminante, pero para Israel, el reino del norte, con las 10 tribus de Israel, se hace una lista completa de los 7, en Amós capítulo 2, versículos 6 al 8, y Amós capítulo 2, versículo 12, y 1 en Amós 2:6, 2 en Amós 2:7, 2 pecados en Amós 2:8 y 2 pecados en Amós 2:12. De la misma manera, el día en que Dios lo juzgará, el pánico de Israel tendría 7 etapas, en Amós 2, versículo 14 al 16. La causa del castigo sobre cada nación eran sus pecados o violaciones al pacto. Los profetas Isaías, Jeremías y Ezequiel también describen el juicio a las naciones vecinas de Israel, en Isaías capítulo 13 al 23, Jeremías capítulo 46 al 51 y Ezequiel capítulo 25 al 32. Se cree que los fariseos tomaron como referencia para perdonar solo 7 veces a las personas apoyándose en Amós 1, versículos 3 hasta Amós 2:16. Ejemplo de esto es la pregunta de Pedro al Señor: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Mateo 18:21. Juicio contra las naciones. Amós capítulo 1, versículo 3 hasta Amós capítulo 2, versículo 5. Amós dijo: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Amós 1:2. Israel, las 10 tribus del reino del norte, y Judá, las 2 tribus del reino del sur, están incluidas en este mensaje denunciado en contra de las naciones, porque Jehová es visto como el juez de todas las naciones, administrando el juicio imparcialmente. El juicio a cada nación inicia por 3 pecados de la nación enjuiciada, y por el cuarto no revocaré su castigo, en Amós capítulo 1, versículos 6, 9 y 11, y 13, y Amós capítulo 2, versículos 1, 4 y 6. Es una manera figurativa de declarar que Dios no ejecuta de inmediato el juicio contra el pecado, sino que espera, tiene paciencia, para dar a cada nación y a sus habitantes la oportunidad de arrepentimiento. Igualmente hoy el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, según de Pedro capítulo 3, versículo 9. El castigo a cada nación se repite. El ataque empieza en cada caso con fuego, que finalmente consumirá los muros y palacios de la ciudad, dejándolos como ruinas humeantes, en Amós capítulo 1, versículos 4, 7, 10, 12 y 14, y en Amós capítulo 2, versículos 2 y 5. Juicio contra Damasco. Amós capítulo 1, versículos 3 al 5. El pecado de Siria fue su crueldad. Trillaron a Galat. El ejército sirio había arrasado a Galat, cortando y aplastando a la población como grano en la era de trillar. Juicio contra Gaza. Amós capítulo 1, versículos 6 al 8. El pecado de Filisteo fue el tráfico de esclavos al llevar cautivo a todo un pueblo de Israel para venderlo con ganancia como simples objetos y subastadas en los mercados de esclavos de Edom, desde donde se embarcaban para enviarlos a otras partes del mundo. O el capítulo 3, versículos 4 al 8. Juicio contra Tiro. Amós capítulo 1, versículos 9 al 10. El pecado de Fenicia, Tiro, es que fueron agentes de esclavos rompiendo el pacto de hermandad con Israel. Alejandro Magno arrasó con Tiro en el 332 a.C. Juicio contra Edom. Amós capítulo 1, versículos 11 al 12. El pecado de Edom fue por una venganza determinada
e imperdonable. Edom son los descendientes de Esaú, hermano de Jacob. Hoy día Jordania. Edom persiguió sin misericordia a espada a su hermano derrotado. Abdías 1, versículo 10. Juicio contra Amón. Amós capítulo 1, versículos 13 al 15. El crimen de Amón fue la crueldad basada en codicia. Para ensanchar sus tierras, abrieron a las mujeres de las que estaban embarazadas. Juicio contra Moab. Amós capítulo 2, versículos 1 al 3. El pecado de Moab fue por el violento odio y rencor, porque quemó los huesos del rey Edom hasta calcinarlos. Juicio contra Judá. Amós capítulo 2, versículos 4 al 5. El pecado de Judá fue despreciar la palabra de Dios. Violaron el pacto mosaico, porque sus habitantes menospreciaron la ley de Jehová. Juicio contra Israel. Amós capítulo 2, versículos 6 al 16. El pecado de Israel, reino del norte, fue por la injusticia social. Vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Amós 2, versículo 6, parte B. Por la corrupción legal, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desválidos y tuercen el camino de los humildes. Amós 2, versículo 7, parte A. Los pecados sexuales, el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Amós capítulo 2, versículo 7, parte B. Por el abuso de las prendas dadas a cambio de préstamos. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar. Amós capítulo 2, versículo 8, parte A. Por la idolatría, el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Amós capítulo 2, versículo 8, parte B. Dios no anuncia a continuación el castigo, sino que menciona la gravedad del pecado, la gota que derramó la ira de Dios, menospreciar su gracia. Amós capítulo 2, versículos 9 al 12. Luego anuncia el castigo usando una de sus 5 metáforas, el carro lleno de gavillas, advirtiendo que nadie escaparía del juicio divino, en Amós capítulo 2, versículos 13 al 16. Descansemos en Dios porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago capítulo 2, versículo 13. Dios te bendiga y te guarde.